¿Qué harías si en medio de tu turno de trabajo más importante del año, vieras con tus propios ojos algo que todos los demás juran que no existe? ¿Y si esa visión inexplicable fuera lo único que impidiera la muerte de cientos de personas inocentes? Esta es la historia real de un controlador aéreo mexicano, llamado Roberto Sánchez, quien durante una madrugada de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vio caminar sobre la pista de aterrizaje a una mujer vestida de azul celeste que nadie más podía ver, pero cuya presencia misteriosa salvó a 238 almas de una tragedia inevitable. Antes de continuar, quiero que dejes un comentario aquí abajo diciéndome desde qué país o ciudad nos estás viendo y qué hora es en este momento donde te encuentras, porque me encantaría saber hasta dónde están llegando los milagros de Nuestra Señora y cómo su amor materno cruza fronteras y océanos para protegernos a todos sin importar dónde estemos. Roberto Sánchez tenía 36 años cuando ocurrió el milagro que cambiaría su vida para siempre. Era un hombre de fe sencilla, criado en una familia humilde de Puebla, donde su madre Guadalupe lo había enseñado desde pequeño a rezar el rosario cada noche antes de dormir. Sin embargo, con el paso de los años y las exigencias de la vida moderna, Roberto había ido dejando de lado esas prácticas de fe. Se había mudado a la Ciudad de México para estudiar ingeniería aeronáutica y eventualmente se convirtió en controlador de tráfico aéreo, una profesión que demandaba precisión absoluta, nervios de acero y una mente completamente racional. Durante los últimos 11 años, Roberto había trabajado en la torre de control del aeropuerto más transitado de América Latina, coordinando el despegue y aterrizaje de miles de vuelos, sin un solo error registrado en su expediente. Sus superiores lo consideraban uno de los mejores en su campo, un profesional incapaz de cometer errores de juicio o dejarse llevar por emociones. Roberto se había convertido en un hombre de ciencia de datos, de procedimientos y protocolos, donde no había espacio para supersticiones, ni para lo que él llamaba creencias irracionales. Aquella madrugada del 23 de noviembre, Roberto había llegado a su turno de trabajo a las 3 de la mañana, como siempre lo hacía cuando le tocaba el turno nocturno. Su esposa Sofía y sus dos hijas, Camila, de 9 años, y Daniela, de 6, dormían profundamente cuando él salió de casa en la oscuridad. Sofía siempre le pedía que se encomendara a la Virgen de Guadalupe antes de salir, pero Roberto simplemente asentía con cariño, sin realmente hacerlo. Para él, la seguridad aérea dependía de radares, sistemas de comunicación avanzados y del entrenamiento riguroso, no de oraciones ni de intervenciones divinas. Esa noche el aeropuerto estaba especialmente activo, debido a que se aproximaba el fin de semana largo de Acción de Gracias y cientos de vuelos internacionales estaban programados para llegar y partir en las próximas horas. Roberto se instaló en su puesto de trabajo en la torre de control, revisó todos los sistemas y comenzó su jornada con la profesionalidad meticulosa que lo caracterizaba. Todo transcurría con normalidad absoluta hasta las 4:37 de la madrugada, cuando Roberto recibió la comunicación del vuelo AM-487, un Boeing 777, que transportaba 238 pasajeros desde Los Ángeles y solicitaba autorización para aterrizar en la pista 24 izquierda. El capitán del vuelo era Javier Mora, un piloto veterano con más de 20,000 horas de vuelo, quien reportó que todos los sistemas del avión funcionaban perfectamente y que estaban listos para el descenso final. Roberto confirmó que la pista estaba despejada. Revisó las condiciones meteorológicas, que eran ideales, con visibilidad de más de 10 kilómetros, cielo despejado y vientos calmados, y autorizó el aterrizaje del vuelo. El avión comenzó su aproximación final, descendiendo gradualmente desde los 3,000 metros de altitud, mientras Roberto monitoreaba cada segundo de la operación en sus pantallas de radar. Los pasajeros a bordo del vuelo AM-487 estaban emocionados de regresar a casa después de sus vacaciones, familias completas, con niños pequeños, ejecutivos que regresaban de reuniones de negocios, estudiantes universitarios, volviendo a ver a sus padres, todos confiando plenamente en que en pocos minutos estarían tocando tierra firme y abrazando a sus seres queridos. Fue exactamente a las 4:42 de la madrugada, cuando Roberto levantó la vista de sus pantallas para observar visualmente la pista de aterrizaje a través de los enormes ventanales de la torre de control. Y en ese
Preciso instante su corazón se detuvo. Allí en medio de la pista, 24 izquierda exactamente donde el Boeing 777 estaba a punto de aterrizar en menos de 90 segundos, había una mujer caminando tranquilamente de un lado al otro de la pista. Llevaba puesto un vestido largo de color azul celeste que parecía brillar con luz propia en la oscuridad de la madrugada, y sobre su cabeza lucía un velo blanco que se movía suavemente como si una brisa invisible lo acariciara. La mujer no corría, no mostraba pánico ni hacía gestos desesperados, simplemente caminaba con una serenidad sobrenatural, como si estuviera paseando por un jardín en lugar de encontrarse en medio de una pista de aterrizaje donde en cuestión de segundos aterrizaría un avión de más de 200 toneladas viajando a 200 kilómetros por hora. Roberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El ruido constante de las comunicaciones por radio, las voces de sus compañeros en la torre de control, el zumbido de los equipos electrónicos. Todo pareció volverse silencioso como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la realidad. Lo único que Roberto podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón, retumbando en sus oídos. Por primera vez en sus 11 años de carrera, Roberto sintió algo que nunca antes había experimentado en la torre de control, un miedo profundo y paralizante, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de paz que no lograba comprender. La mujer en la pista levantó su rostro y aunque se encontraba a más de 200 metros de distancia, Roberto sintió que sus ojos se encontraban directamente con los de él. Eran ojos llenos de amor, infinito de compasión maternal, de una ternura tan profunda, que Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus propios ojos, sin que pudiera controlarlo. En ese instante Roberto reaccionó con la velocidad de sus años de entrenamiento. Tomó el micrófono con manos temblorosas y gritó por el canal de emergencia AM 487. Abortar aterrizaje inmediatamente, repito. Abortar aterrizaje. Hay una persona en la pista. La voz del capitán Javier Mora respondió de inmediato con tono de urgencia torre confirmando. Abortar aterrizaje ejecutando procedimiento de frustrada. Roberto escuchó a través de la radio el rugido de los motores del Boeing 777 cuando el piloto empujó las palancas de potencia al máximo para ganar altitud y ejecutar una maniobra de frustrada, un procedimiento de emergencia que consiste en cancelar el aterrizaje en el último momento y volver a subir. Los pasajeros dentro del avión sintieron una sacudida violenta cuando la aeronave, que ya estaba a apenas 50 metros del suelo, aceleró bruscamente hacia arriba. Los niños comenzaron a llorar, las personas gritaron de miedo y confusión, sin entender qué estaba pasando, mientras las asistentes de vuelo intentaban calmar a todos, asegurándoles que todo estaba bajo control. Inmediatamente el supervisor de turno en la torre de control, Rodrigo Fuentes, se acercó corriendo al puesto de Roberto, con expresión de total confusión. «Roberto, ¿qué demonios está pasando?», preguntó Rodrigo mientras revisaba frenéticamente las pantallas de radar, buscando alguna señal de objeto o persona en la pista. «Hay una mujer en la pista vestida de azul caminando, justo donde iba a aterrizar el avión», respondió Roberto sin apartar la vista del lugar donde había visto a la misteriosa figura. Rodrigo miró hacia la pista a través de los ventanales, y luego volvió a mirar a Roberto con incredulidad total. «Roberto, no hay nadie en la pista está completamente despejada. Las cámaras de seguridad no muestran nada, absolutamente nada», dijo Rodrigo, comenzando a preocuparse por el estado mental de su colega. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que él estuviera viendo con total claridad a esa mujer caminando en la pista? Y sin embargo, todos los demás insistían en que no había nadie allí. Los siguientes minutos fueron de caos absoluto en la torre de control. Rodrigo Fuentes activó todos los protocolos de emergencia y ordenó que los equipos de seguridad del aeropuerto inspeccionaran cada centímetro de la pista 24 izquierda. 3 vehículos con luces de emergencia parpadeantes recorrieron la pista a alta velocidad mientras Roberto permanecía inmóvil en su puesto con los ojos fijos en la mujer del vestido azul, que continuaba caminando con esa calma inexplicable. Las cámaras de seguridad instaladas en varios puntos estratégicos del aeropuerto fueron revisadas una y otra vez por los técnicos en la sala de monitoreo, pero ninguna de las grabaciones mostraba señal alguna de presencia humana en la pista. Los sensores infrarrojos que detectan cualquier objeto con temperatura corporal
no registraban absolutamente nada. Era como si Roberto estuviera viendo algo que existía en una dimensión diferente, invisible para todos los demás y para toda la tecnología disponible. Mientras tanto, el vuelo AM-487 seguía sobrevolando el aeropuerto en un patrón de espera, consumiendo combustible precioso, mientras esperaba autorización para intentar aterrizar nuevamente. El capitán Javier Mora estaba cada vez más preocupado no solo por el combustible que se agotaba, sino también por el estado de nerviosismo creciente entre los pasajeros. Las asistentes de vuelo intentaban mantener la calma explicando que se trataba de un procedimiento rutinario de seguridad, pero los niños lloraban, las madres rezaban en voz baja y los hombres de negocios miraban sus relojes con ansiedad calculando mentalmente cuánto tiempo más podrían permanecer en el aire. Entre los pasajeros había una familia completa de 8 miembros, incluyendo 2 abuelos, que viajaban juntos por primera vez en 20 años, para celebrar la boda de oro de los patriarcas del clan. Había también una joven pareja de recién casados, que regresaban de su luna de miel en California, y un grupo de estudiantes universitarios que volvían a casa después de un intercambio académico. Todas esas vidas pendiendo de un hilo sin saberlo, dependiendo de la visión inexplicable de un controlador aéreo que nadie más podía confirmar. Roberto finalmente apartó la vista de la pista y miró directamente a su supervisor. «Rodrigo, necesitas creerme. Sé que suena imposible. Sé que ningún equipo la detecta, pero te juro por la vida de mis hijas que hay una mujer allí, y no podemos dejar que ese avión aterrice», dijo Roberto con voz quebrada por la emoción. Rodrigo Fuentes había trabajado con Roberto durante 8 años y conocía su reputación impecable, su mente racional, su profesionalismo incuestionable. Nunca en todos esos años había visto a Roberto actuar de manera irracional o emocional. Algo en la mirada desesperada pero absolutamente sincera de Roberto hizo que Rodrigo tomara una decisión que podría costarle su carrera. «Está bien, Roberto, voy a confiar en ti. Voy a mantener el vuelo. En espera otros 10 minutos mientras revisamos todo. Nuevamente, pero necesito que entiendas que si no encontramos nada voy a tener que autorizar el aterrizaje porque ese avión se está quedando sin combustible», dijo Rodrigo colocando una mano sobre el hombro de su compañero. Fue en ese preciso momento cuando Roberto sintió algo que nunca antes había experimentado. Una presencia cálida, envolvente, maternal, se instaló a su lado como si alguien invisible hubiera entrado en la torre de control y se hubiera parado junto a él. No, era una sensación física, sino algo mucho más profundo, una certeza absoluta de que no estaba, solo de que alguien lo acompañaba y lo protegía. Roberto cerró los ojos por un instante y en su mente apareció con claridad cristalina la imagen de su madre Guadalupe arrodillada, en su pequeña casa de Puebla con el rosario entre las manos rezando, fervientemente como lo hacía todas las noches. Aunque Roberto no lo sabía en ese momento, su madre había despertado a las 4 de la madrugada, con una angustia inexplicable en el corazón y una urgencia abrumadora de rezar por su hijo. Guadalupe había encendido todas las veladoras de su altar familiar, había tomado su rosario más antiguo, el que había heredado de su propia madre, y había comenzado a rezar con una intensidad que nacía de lo más profundo de su alma maternal. «Madre Santísima Virgen de Guadalupe, protege a mi hijo. Roberto, cubre con tu manto sagrado su trabajo de esta noche, que ningún mal lo toque, que tus ángeles lo guíen en cada decisión que tome», rezaba Guadalupe, una y otra vez mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, arrugadas sin que ella entendiera por qué lloraba. Roberto abrió los ojos nuevamente, y en ese instante la mujer del vestido azul que había estado caminando por la pista se detuvo completamente. Ella giró su cuerpo lentamente hasta quedar de frente a la torre de control y levantó sus manos hacia el cielo en un gesto que parecía una bendición antigua. Sus labios se movieron como si estuviera pronunciando palabras que Roberto no podía escuchar, pero que de alguna manera sentía resonar en lo más profundo de su ser. La luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados, y en ese momento el vestido azul de la mujer pareció brillar con mayor intensidad, como si absorbiera y reflejara toda la luz del nuevo día que nacía. Roberto sintió que algo dentro de él se quebraba, una muralla de escepticismo que había construido durante años se derrumbaba como castillo de arena ante las olas del mar. Por primera vez desde que era niño y asistía a misa de la mano de su madre,
Roberto sintió la presencia real y tangible de lo divino, de lo sagrado de ese misterio, que no puede ser medido por radares ni capturado por cámaras. Justo cuando Rodrigo estaba a punto de ordenar que se autorizara el aterrizaje del vuelo AM-487, uno de los técnicos en la sala de radar gritó desde su estación: «Contacto detectado, tenemos un eco en el radar. Secundario, hay una aeronave pequeña, no identificada volando, a baja altura aproximándose al espacio aéreo del aeropuerto sin autorización y sin responder a nuestras llamadas». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Todos en la torre de control se quedaron petrificados procesando la información. Rodrigo corrió hacia la estación de radar y vio con sus propios ojos el pequeño punto verde parpadeante en la pantalla, que representaba una aeronave que no debería estar allí. Inmediatamente activó el protocolo de emergencia para tráfico no autorizado y ordenó que se alertara a todas las aeronaves en el área sobre la presencia del intruso. El técnico de radar trabajó frenéticamente para rastrear la trayectoria del avión no identificado, y lo que descubrió heló la sangre de todos los presentes. «Señor, la trayectoria proyectada de esa aeronave cruza directamente la ruta de aproximación a la pista 24 izquierda», dijo el técnico con voz temblorosa. Si el vuelo AM-487 hubiera aterrizado según lo programado, originalmente la colisión habría ocurrido a las 4:40 y 4 de la madrugada, exactamente 2 minutos, después de que Roberto ordenara abortar el aterrizaje. La realidad de lo que acababa de suceder cayó sobre todos como un rayo. Si Roberto no hubiera visto a la mujer del vestido azul, si no hubiera ordenado abortar el aterrizaje, si el capitán Javier Mora no hubiera ejecutado la maniobra de frustrada, con esos segundos críticos de anticipación, el Boeing 07 con sus 238 pasajeros habría colisionado en pleno vuelo con la aeronave intrusa. La colisión habría ocurrido a apenas 100 metros de altura, una altitud de la cual ninguna aeronave de ese tamaño podría recuperarse. El resultado habría sido catastrófico, instantáneo e inevitable. Los restos ardientes de ambos aviones habrían caído sobre las zonas residenciales que rodean el aeropuerto, causando no solo la muerte de todos los ocupantes de ambas aeronaves, sino también de decenas o quizás cientos de personas en tierra. Familias durmiendo pacíficamente en sus hogares. Habrían sido consumidas por el fuego niños que soñaban con sus juguetes favoritos, ancianos que dormitaban en sus mecedoras, jóvenes que planeaban su futuro. Todos habrían perecido en un instante. Roberto se dejó caer en su silla con las piernas temblando, incapaz de sostenerse en pie. Sus manos temblaban de tal manera que tuvo que entrelazarlas sobre su regazo para controlarlas. Rodrigo se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas, algo completamente inusual en un hombre que siempre había sido la imagen misma de la compostura profesional. «Roberto, tú salvaste a todos, salvaste al avión, salvaste a las personas en tierra, salvaste a familias enteras», susurró Rodrigo con voz entrecortada. «Pero ¿cómo pudiste ver lo que ninguna cámara, ningún radar, ninguno de nosotros pudo ver?» Roberto levantó la vista hacia la pista, y la mujer del vestido azul seguía allí, pero ahora su figura comenzaba a desvanecerse lentamente como niebla que se disipa con los primeros rayos del sol. Antes de desaparecer completamente, ella sonrió una sonrisa de infinita ternura y amor maternal, que Roberto sintió atravesar su pecho como una flecha de luz cálida. En ese momento él supo con absoluta certeza quién era esa mujer que había caminado sobre la pista para salvar vidas. Era Nuestra Señora la Virgen, María, la Madre de todos los hijos de Dios, que había respondido a las oraciones desesperadas de su propia Madre Guadalupe y había intervenido directamente en el mundo físico para evitar una tragedia. La aeronave intrusa resultó ser una avioneta Cessna pilotada por un joven de 22 años llamado Fernando Castillo, quien había despegado sin autorización de un pequeño aeródromo privado ubicado a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Fernando era un piloto novato con apenas 80 horas de vuelo registradas y había decidido imprudentemente volar de madrugada para practicar navegación nocturna sin informar a nadie de sus planes. Su radio había sufrido una falla técnica, dejándolo incomunicado y completamente ajeno al hecho de que había ingresado al espacio aéreo más transitado y regulado de todo México. Fernando volaba confiado y feliz, admirando las luces de la ciudad desde su pequeña cabina sin tener la más mínima idea de que su presencia no autorizada había estado a punto de causar el peor
desastre aéreo en la historia de la aviación mexicana. Cuando finalmente los controladores lograron establecer contacto visual con él, mediante el envío de un helicóptero de la policía aeroportuaria, Fernando siguió las instrucciones y aterrizó en una pista secundaria donde fue inmediatamente detenido e interrogado. El joven rompió en llanto cuando le explicaron lo cerca que había estado de causar la muerte de cientos de personas. Yo no sabía, no tenía idea, mi radio estaba muerta, no escuchaba nada, repetía Fernando entre sollozos, mientras era escoltado por las autoridades. Las horas siguientes fueron de confusión intensa y de investigaciones exhaustivas. El vuelo AM-487 finalmente recibió autorización para aterrizar en la pista 24 derecha después de que se confirmara que toda el área estaba completamente segura. Cuando las ruedas del Boeing 777 finalmente tocaron el suelo y la aeronave rodó hasta detenerse por completo, muchos de los pasajeros aplaudieron con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas sin saber realmente qué tan cerca habían estado de la muerte. Las familias se abrazaron. Los niños dejaron de llorar, los recién casados se besaron con renovada gratitud por estar vivos y los ancianos que celebraban su aniversario de bodas se tomaron de las manos, con una fuerza que desmentía su edad avanzada. El capitán Javier Mora salió de la cabina con el rostro pálido y las manos aún temblando. Él había volado durante más de 25 años, había enfrentado tormentas terribles, fallas mecánicas, emergencias de todo tipo, pero nunca había estado tan cerca de la muerte sin siquiera saberlo hasta después. Roberto fue relevado de sus funciones temporalmente, no como castigo, sino porque sus superiores reconocieron que había pasado por una experiencia traumática que requería evaluación psicológica antes de poder regresar al trabajo. Durante los días siguientes, Roberto fue sometido a múltiples entrevistas con psicólogos, investigadores de seguridad aérea y oficiales de alto rango de la Autoridad de Aviación Civil. Todos querían entender qué había pasado, cómo había podido ver algo que no estaba registrado en ningún sistema de detección. Los psicólogos buscaban señales de estrés extremo, de alucinaciones, de episodios psicóticos, pero no encontraron nada. Roberto estaba perfectamente cuerdo, completamente estable mentalmente y absolutamente convencido de lo que había visto. Algunos de los investigadores propusieron teorías elaboradas sobre fenómenos ópticos raros, reflejos de luz, condiciones atmosféricas inusuales que podrían haber creado una ilusión visual. Pero ninguna de esas teorías podía explicar el hecho fundamental de que la visión de Roberto fuera precisamente en el momento y lugar exactos donde segundos después aparecería la aeronave intrusa que nadie había detectado a tiempo. Fue su esposa Sofía quien finalmente ayudó a Roberto a entender y aceptar lo que había sucedido. La noche en que Roberto regresó a casa después de su primer día de entrevistas con los investigadores, se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, sintiéndose agotado y confundido. Sofía preparó café y se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Roberto, cariño, necesito que escuches algo, necesito que abras tu corazón a una posibilidad que tu mente racional ha rechazado durante años, dijo Sofía con voz suave pero firme. Esa mujer que viste en la pista, la mujer del vestido azul celeste y el velo blanco que nadie más pudo ver, no era una ilusión, no era un error de tu vista, no era producto del estrés. Ella era real, tan real como tú y yo estamos aquí ahora. Ella era Nuestra Señora la Virgen María, que respondió a las oraciones de tu madre y a mis propias oraciones por tu seguridad. Roberto levantó la vista hacia Sofía con los ojos enrojecidos por el cansancio, y vio en el rostro de su esposa una certeza tan profunda, tan inquebrantable, que algo dentro de él comenzó a ceder. Sofía se levantó y fue hasta el pequeño altar familiar que mantenía en la sala de estar. Regresó con una imagen enmarcada de la Virgen de Guadalupe y la colocó sobre la mesa frente a Roberto. «Mírala, Roberto. Mírala bien y dime si reconoces algo en ella», le pidió Sofía. Roberto observó la imagen con atención como si la viera por primera vez, aunque había pasado junto a ese cuadro miles de veces durante los años de su matrimonio. La Virgen de Guadalupe aparecía vestida con un manto azul celeste tachonado de estrellas doradas, un vestido rosado con detalles dorados, y rodeada por un resplandor de luz. Pero lo que capturó la atención de Roberto fue la expresión del rostro de la Virgen. Era una expresión de serenidad absoluta, de paz profunda, de amor maternal infinito,
Exactamente la misma expresión que había visto en el rostro de la mujer que caminaba por la pista del aeropuerto. Los ojos eran los mismos ojos llenos de compasión y sabiduría antigua. La sonrisa era la misma sonrisa que había sentido atravesar su corazón en el momento en que la visión se desvanecía. Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, lágrimas que había estado conteniendo durante días. Era ella, Sofía, era ella la que vi en la pista, susurró Roberto con voz quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué me eligió a mí para mostrarle esto? ¿Por qué intervino de esa manera? Sofía rodeó la mesa y abrazó a Roberto dejando que él llorara sobre su hombro, liberando años de escepticismo, de orgullo intelectual, de negación de lo sagrado. Ella no te eligió solo a ti, Roberto, eligió proteger a todos esos pasajeros, a todas las familias en tierra, a Fernando, el joven piloto que habría muerto en la colisión. Pero usó tus ojos para hacerlo, usó tu posición como controlador aéreo, usó tu autoridad para detener esa tragedia. Y lo hizo porque tu madre nunca ha dejado de rezar por ti, porque yo rezo por ti todas las noches, porque hay cientos de madres y esposas e hijas que en ese mismo momento estaban rezando por la seguridad de sus seres queridos que volaban esa madrugada. Las oraciones de todas ellas se unieron y la Virgen María, como madre de todos nosotros, respondió de la manera más directa y milagrosa posible, explicó Sofía con voz llena de emoción. Roberto abrazó a su esposa con fuerza, sintiendo por primera vez en muchos años la presencia real y tangible de la fe que había abandonado en su juventud. Los días siguientes, Roberto tuvo largas conversaciones telefónicas con su madre Guadalupe. Cuando él le contó lo que había visto en la pista, su madre guardó silencio por un largo momento, y luego comenzó a llorar. «Hijo, yo sabía que algo pasaba esa madrugada», dijo Guadalupe con voz temblorosa. «Me desperté con una angustia terrible en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón. Corrí a mi altar, encendí todas mis veladoras y comencé a rezar el rosario, pidiendo a la Virgencita de Guadalupe que te protegiera. Recé durante más de 2 horas, hijo, sin parar, hasta que sentí una paz profunda llenar mi corazón, y supe que estabas a salvo». Guadalupe le contó que durante toda su vida había rezado por sus hijos, especialmente por Roberto, porque sabía que él había perdido la fe y que necesitaba protección espiritual aún más que los demás. «Nunca dejé de pedir a Nuestra Señora que pusiera su mano sobre tu cabeza, que guiara tus decisiones, que te protegiera de todo mal. Y esa madrugada ella escuchó mis súplicas, hijo. Ella te mostró su presencia para salvarte a ti y a todos esos inocentes», dijo Guadalupe con voz llena de gratitud. Roberto solicitó una reunión privada con el director general de la Autoridad de Aviación Civil, un hombre llamado Arturo Mendoza, que había dedicado 40 años de su vida a la aviación y que había investigado decenas de accidentes aéreos. Roberto entró en la oficina de Mendoza esperando ser tratado con escepticismo o incluso con burla, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Mendoza lo recibió con calidez, lo invitó a sentarse y le ofreció café. Después de los saludos iniciales, Mendoza se reclinó en su silla y miró directamente a los ojos de Roberto. «Sé lo que vas a decirme, sé que viste algo que no puedes explicar racionalmente, y sé que esa visión salvó cientos de vidas», comenzó Mendoza con voz calmada. «Quiero que sepas, Roberto, que en todos mis años en la aviación he escuchado docenas de historias similares. Pilotos que sienten una presencia en la cabina durante emergencias, controladores que reciben advertencias inexplicables, mecánicos que descubren fallas críticas, guiados por intuiciones que no pueden justificar. La mayoría nunca habla de estas experiencias por miedo a ser ridiculizados o considerados inestables, pero yo sé que estas cosas pasan y que hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión científica». Mendoza se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, desde donde se podía ver el aeropuerto con sus múltiples pistas y el constante movimiento de aeronaves. «Cuando era joven era como tú, Roberto, completamente escéptico. Confiaba solo en los instrumentos, en los procedimientos, en la ciencia dura», continuó Mendoza. «Pero después de investigar mi 10º accidente aéreo, después de ver tantas vidas perdidas, tantas tragedias que pudieron evitarse, comencé a darme cuenta de que hay algo más, algo que los instrumentos no pueden medir. He visto aviones que deberían haberse estrellado aterrizar milagrosamente. He escuchado grabaciones de cajas negras donde los pilotos describían voces que les daban instrucciones en momentos críticos.
He conocido sobrevivientes que juran que sintieron manos invisibles guiándolos hacia las salidas de emergencia. Y lo más importante, Roberto, he aprendido que cuando alguien tiene una experiencia como la tuya, cuando alguien ve lo que tú viste ese día, hay que escuchar porque esa persona fue elegida como instrumento de algo mucho mayor que todos nosotros. Mendoza regresó a su escritorio y sacó de un cajón una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba colgada en una delgada cadena de plata. Mi abuela me dio esta medalla cuando obtuve mi licencia de piloto hace más de 40 años. Me dijo que la Virgencita siempre protege a los que vuelan y a los que los guían desde tierra, explicó Mendoza mostrando la medalla a Roberto. Durante años la guardé en un cajón pensando que era solo una superstición de viejas. Pero después de todo lo que he visto, después de todas las historias que he escuchado ahora, la llevo conmigo todos los días. No porque tenga miedo de volar o de trabajar, sino porque he aprendido a reconocer que en el cielo como en la tierra hay una madre que vela por todos nosotros. Mendoza colocó una mano sobre el hombro de Roberto. Vas a regresar a tu puesto, Roberto. Vas a continuar siendo uno de nuestros mejores controladores, pero ahora vas a hacerlo con una nueva dimensión de comprensión. Vas a entender que tu trabajo no es solo aplicar procedimientos y coordinar tráfico aéreo. Tu trabajo es ser guardián de vidas. Y a veces para cumplir esa misión necesitas estar abierto a recibir ayuda de donde menos lo esperas, le dijo con una sonrisa paternal. Roberto regresó a su puesto en la torre de control 3 semanas después del incidente. Sus compañeros lo recibieron con respeto renovado, aunque algunos todavía lo miraban con curiosidad, mezclada con escepticismo. Durante los primeros días Roberto se sentía nervioso cada vez que autorizaba un despegue o aterrizaje, preguntándose si volvería a tener otra visión, pero con el paso del tiempo recuperó su confianza y su ritmo de trabajo, aunque ahora había algo diferente en él. Antes de cada turno, Roberto se detenía un momento, cerraba los ojos y rezaba una breve oración pidiendo protección para todos los que volarían bajo su vigilancia. Sofía le había regalado una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que él mantenía en el bolsillo de su camisa de uniforme como recordatorio constante de que no estaba solo en su trabajo. Sus compañeros comenzaron a notar que Roberto tenía una especie de intuición especial para detectar situaciones potencialmente peligrosas antes de que los sistemas técnicos las identificaran. En varias ocasiones durante los meses siguientes, Roberto sugirió cambios en las rutas de aproximación o retrasó autorizaciones de despegue basándose en lo que él describía como una sensación incómoda, y en cada ocasión se descubrió posteriormente que había evitado situaciones de riesgo que podrían haber resultado en incidentes graves. La noticia del milagro en el aeropuerto se extendió de manera discreta entre la comunidad de controladores aéreos, pilotos y personal aeroportuario. Oficialmente el incidente fue registrado como una detección exitosa de tráfico no autorizado gracias a la vigilancia excepcional del controlador Roberto Sánchez, pero entre quienes conocían la historia completa se hablaba en voz baja del milagro de la Virgen en la pista. Algunos de los pasajeros del vuelo AM487 eventualmente se enteraron de lo cerca que habían estado de morir aquella madrugada, y varios de ellos hicieron peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe para agradecer por sus vidas. La familia que celebraba su aniversario de bodas organizó una misa especial de acción de gracias e invitó a Roberto como invitado de honor. Los ancianos lo abrazaron con lágrimas en los ojos diciéndole que él había sido el ángel que Dios había puesto en su camino para permitirles vivir lo suficiente para ver crecer a sus bisnietos. La pareja de recién casados también buscó a Roberto para agradecerle, y le contaron que habían decidido nombrar a su primera hija María en honor a la Virgen que había salvado sus vidas. Roberto comenzó a compartir su testimonio en pequeños grupos de oración y comunidades parroquiales, donde Sofía lo llevaba. Al principio le costaba hablar en público sobre algo tan íntimo y personal, pero con el tiempo, encontró las palabras para describir su experiencia de manera que tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Durante estos testimonios, Roberto siempre enfatizaba que él había sido un escéptico, un hombre de ciencia, que había dejado de creer en lo sobrenatural, pero que la experiencia de ver a la Virgen María caminando sobre la pista del aeropuerto había transformado completamente su vida. Ya no soy el mismo hombre que era antes de aquella madrugada, decía Roberto a las audiencias que lo escuchaban con lágrimas en los ojos.
Ahora sé con certeza absoluta que Nuestra Señora está presente en nuestras vidas, que escucha nuestras oraciones, que interviene en momentos críticos para protegernos. Y lo más importante, he aprendido que las oraciones de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras hijas, tienen un poder inmenso porque ellas rezan con el corazón de madres y la Virgen María, como Madre de todos, responde a ese llamado maternal con amor infinito. La madre de Roberto Guadalupe se convirtió en una figura respetada en su comunidad de Puebla. La noticia de que sus oraciones habían sido respondidas de manera tan directa y poderosa se extendió entre sus vecinos, y muchas personas comenzaron a pedirle que rezara por ellos y por sus familias. Guadalupe aceptaba humildemente estas peticiones, pero siempre aclaraba que ella no tenía ningún poder especial, que cualquier madre que reza con fe sincera puede tocar el corazón de la Virgen María. Yo solo soy una madre que ama a su hijo y que confía en la madre de todos nosotros, decía Guadalupe. Cuando rezamos con el corazón abierto, cuando rezamos no por orgullo o por presumir, sino por amor verdadero por nuestros seres queridos, la Virgen María nos escucha y responde de las maneras que más necesitamos, aunque a veces no sean las maneras que esperamos. Roberto visitaba a su madre cada fin de semana, y pasaban horas juntos rezando el rosario y conversando sobre fe, sobre milagros, sobre el amor de Dios, manifestado a través de su Madre Santísima. Las hijas de Roberto, Camila y Daniela, crecieron escuchando la historia del milagro que había salvado la vida de su padre y de cientos de otras personas. Para ellas la historia no era solo un cuento religioso, sino parte de la historia familiar, algo que las conectaba de manera profunda con su fe. Camila, la mayor, desarrolló una devoción especial por la Virgen de Guadalupe, y decidió que cuando creciera, quería ser piloto como el capitán Javier Mora, para poder proteger vidas desde el cielo. Daniela, la menor, se volvió experta en rezar el rosario y frecuentemente le pedía a su padre que le contara una y otra vez cada detalle de cómo había visto a la Virgen, cómo era su vestido, cómo era su sonrisa, cómo se había sentido cuando sus ojos se encontraron. Para la familia Sánchez, la fe dejó de ser algo abstracto o teórico, para convertirse en algo vivo, presente y real en sus vidas cotidianas. El capitán Javier Mora, el piloto del vuelo AM-437, también fue profundamente afectado por el incidente. Después de enterarse de todos los detalles de lo que había sucedido aquella madrugada, Javier buscó a Roberto, y ambos se reunieron en un café cerca del aeropuerto. Durante horas conversaron sobre la experiencia, cada uno desde su perspectiva. Javier compartió que en el momento en que recibió la orden de abortar el aterrizaje había sentido una presencia tranquilizadora en la cabina, como si alguien le hubiera puesto una mano sobre su hombro para darle calma y precisión durante la maniobra de emergencia. Cuando Roberto le contó sobre la mujer del vestido azul, Javier sacó de su billetera una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había dado cuando comenzó a volar. «Llevo esta imagen conmigo en cada vuelo», dijo Javier. «Mi abuela me dijo que la Virgencita protege a todos los que vuelan, y ahora sé que es verdad. Ella estuvo allí esa madrugada, nos protegió a todos, y utilizó tus ojos y tu autoridad para salvarnos». Los dos hombres se abrazaron, unidos por una experiencia que los había cambiado para siempre. Fernando Castillo, el joven piloto cuya aeronave no autorizada había sido la causa indirecta del milagro, también experimentó una transformación profunda. Después de enfrentar las consecuencias legales de su vuelo no autorizado, incluyendo la suspensión de su licencia de piloto y una fuerte multa, Fernando cayó en una depresión profunda, consumido por la culpa de haber estado a punto de causar la muerte de cientos de personas. Su familia lo llevó a hablar con un sacerdote, quien le sugirió que buscara a Roberto Sánchez para conocer la historia completa. Cuando Fernando finalmente se reunió con Roberto y escuchó sobre la visión de la Virgen en la pista, se derrumbó llorando. «Yo podría haber matado a toda esa gente, yo soy el culpable», repetía Fernando entre sollozos. Pero Roberto lo detuvo y le tomó de los hombros, mirándolo directamente a los ojos. «No, Fernando, tú fuiste parte de un plan mucho mayor que cualquiera de nosotros», le dijo Roberto con firmeza. «Si tu avión no hubiera estado allí, yo nunca habría visto a la Virgen, nunca habría experimentado ese milagro que ha cambiado mi vida y la de mi familia». A veces Dios permite que cometamos errores no para destruirnos, sino para mostrarnos su misericordia y su poder de transformación. Lo que hiciste estuvo mal, sí, pero de esa situación peligrosa
Nuestra Señora sacó un milagro y una bendición para muchas personas. Fernando abrazó a Roberto llorando ahora no solo de culpa, sino de gratitud y alivio. Ese encuentro marcó el inicio de la sanación de Fernando, quien eventualmente recuperó su licencia de piloto y se convirtió en un piloto excepcional conocido por su prudencia extrema y su respeto profundo por los protocolos de seguridad. Los años siguientes trajeron muchos cambios para Roberto y su familia, pero el núcleo central de su vida se mantuvo firme en la fe que había redescubierto aquella madrugada de noviembre. Roberto continuó trabajando como controlador aéreo hasta su retiro voluntario a los 55 años después de casi 20 años de servicio impecable. Durante esos años nunca más tuvo otra visión de la Virgen María, pero tampoco la necesitó. La experiencia de aquella madrugada había sido suficiente para cambiar la trayectoria completa de su vida y para enseñarle que lo invisible es tan real como lo visible y que las oraciones tienen poder para mover montañas y detener tragedias. Después de su retiro, Roberto se dedicó a dar testimonios en parroquias, escuelas y grupos de oración por todo México, compartiendo su historia con miles de personas que necesitaban escuchar que los milagros son reales, que la Virgen María está presente y activa en nuestras vidas y que ninguna oración sincera queda sin respuesta. Sofía, su esposa, se convirtió en líder de varios grupos de oración para mujeres donde enseñaba sobre el poder de la intercesión maternal y sobre cómo las madres y esposas pueden proteger a sus familias a través de la oración constante y ferviente. Ella frecuentemente compartía su propia experiencia de cómo sus oraciones diarias por Roberto habían sido parte de la cadena de gracia que culminó en el milagro. Las mujeres que asistían a sus grupos, muchas de ellas madres, preocupadas por hijos que habían perdido la fe o que enfrentaban peligros diversos, encontraban en el testimonio de Sofía una esperanza renovada y un modelo concreto de cómo la oración perseverante puede transformar situaciones imposibles. Camila, la hija mayor de Roberto, cumplió su sueño de convertirse en piloto comercial y fue la primera mujer de su familia en trabajar en la aviación. Durante su ceremonia de graduación, dedicó su logro a la Virgen de Guadalupe y públicamente agradeció a su padre por haberle enseñado que volar no es solo una cuestión de técnica, sino también de fe y de confianza en que hay manos invisibles que nos sostienen en el aire. Daniela, la hija menor, se convirtió en maestra de educación religiosa y dedicó su vida a enseñar a niños y jóvenes sobre la presencia real y amorosa de María en nuestras vidas. La madre de Roberto, Guadalupe, vivió hasta los 87 años y pasó sus últimos años rodeada de amor y de respeto de toda su comunidad. En su lecho de muerte, reunida con todos sus hijos, nietos y bisnietos, Guadalupe tomó la mano de Roberto y le dijo con voz débil pero clara: «Hijo, siempre supe que la Virgencita te protegía, siempre supe que tus pasos estaban guiados por ella. Ahora cuando yo me vaya, tú debes continuar rezando por tus hijas, por tus nietos, por todos los que vienen después, porque las oraciones de los padres son escudos invisibles que protegen a las siguientes generaciones». Roberto lloró abrazando a su madre y le prometió que nunca dejaría de rezar, que nunca olvidaría las lecciones de fe que ella le había enseñado y que transmitiría ese legado de oración a todas las generaciones futuras. Cuando Guadalupe falleció, su funeral fue una celebración de fe donde cientos de personas compartieron testimonios de cómo sus oraciones habían tocado sus vidas. Roberto colocó sobre el ataúd de su madre la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, que había llevado en su bolsillo desde el día del milagro como símbolo de gratitud por una madre terrenal que nunca había dejado de rezar y por una Madre Celestial que siempre escucha. La historia del milagro en el aeropuerto se convirtió con el tiempo en parte de la tradición oral de la comunidad católica mexicana, especialmente entre quienes trabajan en la aviación. Muchos pilotos, controladores aéreos y personal aeroportuario comenzaron a llevar medallas o estampas de la Virgen de Guadalupe en sus uniformes y a rezar breves oraciones antes de cada turno de trabajo. En el mismo aeropuerto donde ocurrió el milagro, se colocó discretamente en la torre de control una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe bendecida por el arzobispo de la Ciudad de México, como recordatorio permanente de que la seguridad aérea no depende solo de la tecnología y los procedimientos, sino también de la gracia divina que opera a través de instrumentos humanos. Cada año en el aniversario del milagro, un grupo de controladores aéreos, pilotos
y sus familias se reúnen en la Basílica de Guadalupe para una misa especial de acción de gracias donde agradecen por todas las vidas que han sido protegidas y salvadas a través de la intercesión de Nuestra Señora. Roberto Sánchez falleció pacíficamente a los 72 años, rodeado de su esposa, sus hijas, sus nietos y sus bisnietos. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible, pero que todos los presentes escucharon con claridad. Gracias, madre, por haberme permitido verla aquella madrugada. Su funeral fue una celebración de una vida transformada por un encuentro con lo sagrado. Cientos de personas asistieron, incluyendo muchos de los pasajeros del vuelo AM487, que ahora eran ancianos y que nunca habían olvidado que sus vidas habían sido salvadas por la visión de un controlador aéreo que tuvo el coraje de creer en lo que nadie más podía ver. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre cómo Roberto había sido elegido como instrumento de la gracia divina, no porque fuera perfecto, sino porque en el momento más crítico había estado dispuesto a confiar en algo que desafiaba toda lógica y razón. La historia de Roberto nos enseña que los milagros no son solo eventos sobrenaturales del pasado, sino realidades presentes que ocurren cuando abrimos nuestros corazones a la posibilidad de que Dios puede intervenir en nuestras vidas de maneras inesperadas y poderosas, dijo el sacerdote, y nos recuerda que la Virgen María no es una figura distante e inaccesible, sino una madre presente y activa, que camina entre nosotros, que vela por nuestros pasos y que responde a las oraciones de quienes la invocan con fe sincera. Y ahora quiero hablarles directamente a ustedes que me están viendo en este momento. Si esta historia ha tocado su corazón, si han sentido algo moverse en su interior, mientras escuchaban sobre Roberto y sobre cómo la Virgen María salvó todas esas vidas, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, porque aquí compartimos testimonios reales de la presencia de Nuestra Señora en nuestras vidas. Cada historia que compartimos está diseñada para renovar su fe, para recordarles que no están solos, y para mostrarles que los milagros siguen ocurriendo en nuestros días. Activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan una nueva historia, porque cada testimonio que compartimos puede ser exactamente lo que su corazón necesita escuchar en este momento. Ahora quiero pedirles algo muy especial. Déjenme un comentario aquí abajo contándome desde qué país o ciudad nos están viendo y qué hora es donde se encuentran en este momento. Me encantaría ver hasta dónde está llegando el amor de Nuestra Señora y cómo sus milagros cruzan fronteras, océanos y continentes para tocar corazones en todo el mundo. También quiero que me cuenten en los comentarios si alguna vez han experimentado la protección de la Virgen María en sus propias vidas, si han sentido su presencia en momentos difíciles o si conocen a alguien que haya sido salvado por un milagro. Sus testimonios son importantes porque cuando compartimos nuestras experiencias de fe, fortalecemos la fe de otros que están pasando por momentos de duda o de dificultad. Les pido también que compartan este video con al menos 10 personas que necesiten escuchar esta historia. Puede ser su madre, su esposa, su hija, su hermana, sus amigas, sus compañeros de trabajo, cualquier persona que esté pasando por un momento difícil o que necesite renovar su fe en el poder de la oración. Cuando compartimos estas historias de milagros, estamos actuando como misioneros digitales, llevando el mensaje del amor de María a lugares donde de otra manera no llegaría. Cada vez que comparten un video como este, están participando en la obra de evangelización, están siendo instrumentos para que la Virgen María toque más corazones y salve más vidas. Especialmente quiero dirigirme a todas las mujeres que me están viendo ahora, ustedes que son madres, esposas, hijas, hermanas, tías, abuelas. Ustedes tienen un poder especial en sus oraciones porque sus corazones maternales resuenan con el corazón maternal de María. Nunca subestimen el poder de sus oraciones, por sus hijos, por sus esposos, por sus familias. La historia de Guadalupe, la madre de Roberto, nos enseña que una madre que reza fielmente todos los días puede cambiar el destino de su hijo, incluso cuando ese hijo se ha alejado de la fe. Sigan rezando, sigan intercediendo, sigan poniendo a sus seres queridos bajo el manto protector de Nuestra Señora, porque esas oraciones están siendo escuchadas y están teniendo efectos reales aunque ustedes no puedan verlos inmediatamente. Y ahora quiero concluir con una oración especial
Para todas las personas que han visto este video, cerremos juntos nuestros ojos y elevemos nuestros corazones a nuestra Madre Santísima. Virgen María, Madre nuestra y Madre de todos los hijos de Dios, nos ponemos ahora bajo tu manto protector, con corazones humildes y confiados. Tú que caminaste sobre una pista de aeropuerto, para salvar a cientos de vidas, tú que escuchas las oraciones de las madres que rezan por sus hijos, tú que nunca abandonas a ninguno de tus hijos, te pedimos ahora tu protección especial. Cubre con tu manto azul celeste a todas las personas que han visto este video, a sus familias, a sus seres queridos. Protege a quienes viajan en aviones, en automóviles, en cualquier medio de transporte. Guía a quienes toman decisiones importantes en sus trabajos que puedan tener consecuencias para muchas vidas. Fortalece la fe de quienes dudan, abre los ojos de quienes no pueden ver tu presencia real en sus vidas. Madre querida, pedimos especialmente por todas las madres que están rezando por hijos que se han alejado de la fe. Así como respondiste a las oraciones de Guadalupe, responde también a las oraciones de estas madres que lloran por sus hijos. Toca los corazones de esos hijos, muéstrales tu presencia real, hazles sentir tu amor maternal, para que regresen al camino de la fe. Te pedimos también por todos los que trabajan, protegiendo vidas, los controladores aéreos, los pilotos, los médicos, los policías, los bomberos, todos, aquellos cuyas decisiones pueden salvar o poner en peligro vidas humanas. Dale sabiduría, intuición y apertura para recibir tu guía en momentos críticos. Virgen María, Madre de la Divina Providencia, te pedimos por todas las familias que enfrentan dificultades económicas, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen qué comer, por los que no tienen techo. Provee para ellos como has provisto para tantos otros, muéstrales caminos de solución y llena sus corazones de esperanza. Te pedimos por los enfermos, especialmente por aquellos que sufren enfermedades graves. Pon tu mano sanadora sobre ellos, consuélalos en su dolor, y si es la voluntad de tu Hijo, concédeles la sanación que necesitan. Pedimos por los que están solos, por los ancianos abandonados, por los niños sin familia, por todos los que se sienten olvidados y sin valor. Hazles sentir que tú nunca los abandonas, que siempre estás cerca caminando a su lado. Madre Santísima, te pedimos que bendigas especialmente a todas las mujeres que, como tú, son portadoras de vida y de amor. Bendice a las madres que se sacrifican diariamente por sus hijos, a las esposas que sostienen a sus familias, a las hijas que cuidan de sus padres ancianos, a todas las mujeres que trabajan, sirven, aman y se entregan por los demás, que puedan caminar con la misma serenidad y gracia con la que tú caminaste sobre aquella pista de aeropuerto, sabiendo que están protegidas y guiadas por ti en cada paso de su camino. Te pedimos, Madre, que nos ayudes a ser instrumentos de tu amor en el mundo, que cuando alguien nos necesite, podamos estar ahí para ellos, que cuando veamos injusticia tengamos el valor de hablar, que cuando encontremos dolor tengamos la compasión de consolar, que vivamos cada día con la certeza de que tú caminas con nosotros y de que nunca estamos solos. Virgen María, Reina de los cielos y Madre de la tierra, te consagramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestras penas. Todo lo ponemos en tus manos maternales, confiando en que tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, para que podamos vivir en gracia, crecer en santidad y un día llegar al reino de los cielos, donde podremos verte cara a cara y agradecerte personalmente por todas las veces que nos salvaste sin que nosotros ni siquiera lo supiéramos. Que así como Roberto vio tu rostro aquella madrugada y su vida cambió para siempre, también nosotros podamos experimentar tu presencia real en nuestras vidas y ser transformados por ese encuentro. Gracias, Madre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por nunca abandonarnos. Cubre con tu manto sagrado a todos los que han escuchado esta historia y haz que llevemos tu amor a todos los que encontremos en nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que María Santísima los cubra con su manto protector y los guíe en cada paso de su camino. Que nunca olviden que no están solos, que hay una Madre en el cielo que vela por ustedes constantemente y que las oraciones tienen poder real para cambiar destinos y salvar vidas.
Vayan en paz y lleven esta historia de esperanza y de fe a todos los que necesiten escucharla.